El amanecer caía sobre Manhattan con ese brillo metálico que solo Nueva York podía reflejar. Desde los ventanales del piso 85 de la Torre Lexington, el horizonte se extendía como una sinfonía de acero y cristal. Los primeros rayos del sol chocaban contra los edificios, despertando lentamente una ciudad que nunca había aprendido a dormir. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo nos miras. Disfruta la historia. En el centro de ese paisaje estaba Alexander Monroe, un hombre que lo tenía todo, excepto paz. Sentado frente a una mesa de roble oscuro, con una taza de café que se enfriaba junto a su mano derecha, observaba los titulares financieros que corrían por la pantalla de su tablet. Sus ojos, grises como el concreto mojado, se movían con precisión. Cada cifra, cada porcentaje, cada cambio en la bolsa era una pieza más del rompecabezas que había construido desde cero. Pero aquel silencio que llenaba su penthouse era más profundo que el de cualquier sala de juntas. Era el silencio de alguien que había hecho de la soledad una costumbre y del control su único refugio. Alexander no era un hombre viejo, aunque el peso de su mirada lo hiciera parecer. A sus 42 años, había conquistado el mundo de los negocios, acumulado propiedades, empresas y enemigos. Pocos sabían algo de su pasado. Nadie hablaba de su infancia en Marsella, ni del acento francés que se desdibujaba cuando hablaba inglés. Tampoco sabían del accidente que lo había dejado sin familia 15 años atrás. Todo eso había quedado atrás, enterrado bajo dinero y éxito. Su vida era una serie de rutinas precisas. Despertar a las 5, leer los reportes financieros, correr en su gimnasio personal, ducharse, vestirse con un traje hecho a medida y bajar al lobby para que su chofer lo llevara a la oficina. Todo estaba calculado. Hasta el momento en que la voz irrumpió en su mundo como una grieta en el cristal. Eran las 7 de la mañana. Alexander revisaba correos en su oficina dentro del penthouse cuando escuchó un murmullo proveniente del pasillo. Un sonido suave, casi musical. Pensó que sería uno de los guardias de seguridad hablando por radio, pero la cadencia era distinta. Había ritmo, había emoción. Se levantó, curioso, y caminó hasta la puerta del vestíbulo. Allí estaba Lina, la chica de la limpieza, una joven delgada, de piel tostada y cabello oscuro recogido en una trenza. Sostenía un teléfono celular con ambas manos y su voz, baja, temblorosa y profundamente melódica, llenaba el aire con palabras que Alexander no entendía. Era árabe, aunque él no lo supiera de inmediato. No eran simples palabras, había algo en la forma en que las decía, una mezcla de súplica y dolor. El millonario se quedó quieto, oculto tras la sombra del marco de la puerta. No por curiosidad, sino por algo más profundo, algo que no comprendía. La voz de Lina no era una conversación cotidiana. Era como si hablara con alguien que ya no estaba, o como si intentara retenerlo con la fuerza de la memoria. De pronto, ella se giró. Lo vio. «¿Señor Monroe?», dijo con sobresalto, guardando el teléfono con rapidez. «No lo vi ahí. Disculpe, estaba...». Alexander no respondió de inmediato. La observó un instante, intentando descifrar qué había sentido. Había una lágrima suspendida en la esquina de su ojo izquierdo. «¿Estás bien?», preguntó finalmente con voz neutra. «Sí, señor. Lo siento, no debí usar el teléfono aquí. No volverá a pasar». Ella bajó la mirada y continuó limpiando el suelo de mármol como si nada hubiera ocurrido. Pero él no pudo apartar de su mente aquella voz. El eco de esas palabras en árabe lo había tocado de una forma que no entendía. Durante el resto del día, Alexander no logró concentrarse. Las reuniones parecían eternas, los números confusos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el sonido de aquella voz repitiendo algo que su mente intentaba traducir sin éxito. Esa noche, cuando el penthouse volvió a quedar en silencio, se acercó al ventanal con una copa de vino en la mano y miró las luces que se extendían como constelaciones sobre la ciudad. «¿Por qué me afectó tanto?», pensó. Era absurdo. Una empleada de limpieza, una conversación privada, un idioma desconocido. Nada de eso debía importarle, pero le importaba. Los días siguientes, Alexander empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. Cómo Lina doblaba las servilletas con precisión casi ritual.
Cómo colocaba las flores en el jarrón del vestíbulo, siempre lirios blancos. A veces, cuando creía que nadie la veía, miraba hacia el horizonte con una expresión perdida, como si buscara algo que había dejado al otro lado del océano una tarde. Mientras él revisaba documentos en su despacho, la escuchó tararear una melodía suave. Era la misma cadencia que había oído aquel día, cuando hablaba por teléfono. No pudo resistir. ¿Qué canción es esa?, preguntó desde el sofá sin levantar la vista. Lina se sobresaltó. «Disculpe, lo que estabas cantando, ¿qué significa?». Ella titubeó unos segundos antes de responder. «Es una canción antigua. Mi abuela la cantaba cuando yo era niña. Habla de volver a casa». «¿Y lo harás?», preguntó él con un tono que la sorprendió. «No lo sé», contestó bajando la mirada. «A veces uno ya no tiene un lugar al que volver». Alexander no supo qué decir. Sintió que algo en esas palabras resonaba con fuerza en su interior, porque él tampoco tenía un hogar, no en el sentido real. Solo paredes, dinero y recuerdos que dolían. Esa noche soñó con ella. No era un sueño romántico ni erótico. Era algo distinto, una visión. Veía a Lina caminando entre ruinas, vestida de blanco, hablándole a alguien que no aparecía. Despertó sobresaltado, con la sensación de que aquel sueño no era producto del azar. Los días comenzaron a mezclarse con una inquietud que nunca había sentido. Empezó a investigar de forma discreta quién era ella. Según los registros del personal del edificio, su nombre completo era Lina Darwish, nacida en Alepo, Siria. Tenía 27 años y llevaba 3 años trabajando para la compañía de limpieza que atendía varios de sus edificios. Ningún antecedente criminal, ningún registro migratorio reciente. Pero había algo raro. Su expediente estaba incompleto. Faltaban datos sobre su llegada al país y sobre su familia. Alexander, acostumbrado a los secretos del mundo empresarial, sabía que los vacíos de información casi siempre escondían algo importante. A la semana siguiente, decidió hablar con ella directamente, no como patrón, sino como hombre curioso. La encontró en la terraza, limpiando los ventanales mientras el sol se reflejaba en el cristal. «¿Te gusta Nueva York?», le preguntó rompiendo el silencio. Ella lo miró con sorpresa. «Es diferente a lo que imaginaba». «¿En qué sentido?». «Aquí nadie escucha», respondió ella con voz baja. «Todos hablan, todos gritan, pero nadie escucha de verdad». Alexander la observó unos segundos. Había en su mirada una mezcla de tristeza y dignidad. «Yo te escuché», dijo sin pensar. Ella bajó los ojos, nerviosa. «¿Me escuchó?». «El otro día, cuando hablabas por teléfono». En árabe, Lina se tensó. Por un momento, su rostro se volvió una máscara de miedo. «No fue mi intención. Era un asunto personal. No tienes que disculparte, solo...». «Tu voz me recordó algo». Ella lo miró sin comprender. «¿Habla árabe, señor?». «No, pero entendí más de lo que crees». La joven no insistió. Guardó silencio y siguió limpiando. Pero el aire entre ambos se había llenado de una tensión nueva. Esa misma noche, Alexander encontró una pequeña libreta olvidada en el salón, entre los cojines del sofá. Era de tapa azul, con letras árabes grabadas a mano. No debía abrirla, pero lo hizo. Las primeras páginas eran dibujos, rostros, ojos, una ciudad destruida, un niño sonriendo. Luego palabras escritas con trazos nerviosos. No entendía nada, hasta que encontró una hoja en inglés, doblada entre las páginas. Decía: «Si alguien encuentra esto, que sepa que mi nombre no es Lina». Alexander sintió un escalofrío. Alexander cerró la libreta con un golpe seco, como si al hacerlo pudiera borrar lo que había leído. Se quedó sentado frente a ella, observando las letras árabes en la tapa, sintiendo un peso nuevo en el pecho. «Si alguien encuentra esto, que sepa que mi nombre no es Lina». Las palabras lo perforaron. ¿Quién era entonces? ¿Y por qué mentir sobre algo tan simple como un nombre? Intentó dormir, pero la pregunta giraba en su mente como un eco persistente. A las 3 de la madrugada, aún estaba despierto, de pie frente al ventanal, con la ciudad extendida a sus pies. El tráfico nocturno fluía como un río de luces. Todo seguía igual afuera, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. La mañana siguiente llegó con una claridad dolorosa. Cuando Lina entró al penthouse para comenzar su turno, él fingió no saber nada. «Buenos días», dijo ella con su habitual voz serena. «Buenos días», respondió él sin mirarla.
pero no podía evitarlo. Cada gesto, cada palabra suya lo hacía cuestionarse todo. La observó mientras ordenaba las flores, colocaba los libros en la mesa, abría las cortinas para dejar entrar la luz. Había algo en su manera de moverse, demasiado cuidadosa, demasiado alerta, como alguien que había vivido huyendo. Pasaron 2 días sin que Alexander mencionara nada, pero la curiosidad se había convertido en obsesión. Esa tarde, mientras ella limpiaba la cocina, decidió confrontarla. «Encontré algo tuyo», dijo, dejando la libreta sobre la encimera. Lina se quedó inmóvil. Su respiración se aceleró. «¿Dónde la encontró?», preguntó con un hilo de voz. «En el sofá. No pretendía leerla, pero había una nota». Ella cerró los ojos. Un silencio pesado se instaló entre ambos. «Entonces ya lo sabe», susurró. «¿El qué?», replicó él. Lina se acercó lentamente y tomó la libreta entre sus manos. La sostuvo con delicadeza como si fuera algo sagrado. «Mi verdadero nombre es Nadia Al-Hassan», dijo con firmeza aunque su voz temblaba. «Nací en Alepo. Vine aquí hace 5 años, pero no como todos creen». Alexander la observó, intentando descifrar su expresión. «¿Por qué cambiar de nombre?». «Porque el mío estaba en una lista», respondió y bajó la mirada. Una lista que debía desaparecer. Aquella frase lo desconcertó. «¿Lista? ¿De qué hablas?». «De personas que sabían demasiado», contestó ella. «De personas que no debían existir». El silencio se hizo más denso. Alexander apoyó las manos sobre la barra de mármol, sintiendo que la historia se volvía más oscura de lo que había imaginado. «¿Estás diciendo que huyes de alguien?». «No», corrigió Nadia levantando la vista. «Estoy diciendo que alguien me busca». Alexander no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo, pero no miedo de ella, sino por ella. Nadia guardó la libreta en su bolso y dio un paso atrás. «No debía traer eso aquí. Es peligroso», murmuró. «¿Peligroso para quién?». «Para usted también, ahora que lo sabe». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Durante el resto de la jornada, Nadia evitó mirarlo. Alexander fingió trabajar, pero su mente estaba en otro lugar. Por la noche volvió a mirar el horizonte desde la terraza. Recordó la primera vez que escuchó su voz. Esa mezcla de dolor y ternura. Ahora entendía. No hablaba con alguien del presente. Hablaba con los fantasmas del pasado. Al día siguiente, Alexander bajó al lobby del edificio y se acercó al jefe de seguridad. «Quiero saber si alguien ha preguntado por una de las empleadas de limpieza», dijo con tono firme. «En especial por la señorita Darwish». El guardia revisó los registros y negó con la cabeza. «Nada, señor. Todo normal». Pero Alexander no estaba tranquilo. Había aprendido a confiar en su instinto, y su instinto le decía que algo se movía en la sombra. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, escuchó pasos en el pasillo del penthouse. No eran los de ella. Eran más pesados, más lentos. Se levantó con cautela y tomó el arma que guardaba en el cajón de su escritorio. Un recuerdo de su juventud en Marsella. Avanzó sin hacer ruido hasta el vestíbulo. Cuando abrió la puerta, solo encontró la cubeta de limpieza volcada, el agua derramada en el suelo y un teléfono encendido, vibrando. En la pantalla, un mensaje: «Ya saben dónde estás». El corazón de Alexander se aceleró. Corrió hacia el ascensor de servicio. No había rastro de Lina. O de Nadia. Solo el eco del ascensor bajando lentamente. Tomó el elevador principal y descendió a toda velocidad. El vestíbulo estaba casi vacío. Un guardia lo detuvo. «¿Señor Moreau? ¿Todo bien? ¿Has visto a la chica de limpieza? ¿A Lina?». Se fue hace unos minutos. Parecía asustada. Alexander salió a la calle bajo la lluvia. La buscó con la mirada entre los taxis, los paraguas, las luces de neón reflejadas en el pavimento. Nada. Solo la ciudad tragándose una historia más. Volvió al penthouse empapado, con la sensación de haber perdido algo importante. Sobre la mesa, encontró una nota escrita a mano con la misma caligrafía de la libreta. «Gracias por escucharme. No todos lo hacen. Si no regreso, recuerde lo que le dije. A veces, el silencio es lo único que nos protege». Alexander apretó el papel entre los dedos. Había algo más al dorso. Un número de teléfono y 3 palabras en árabe. Las tradujo con ayuda de un programa en línea. Significaban: «No confíes en nadie». Esa noche, la ciudad pareció más oscura que nunca. Afuera, las sirenas se confundían con el trueno. Adentro,
El millonario comprendió que había sido arrastrado a una historia que ya no podía abandonar. Por primera vez en años, Alexander Moreau sintió miedo de su propia soledad. El amanecer llegó gris y silencioso. Alexander no había dormido. El papel con el número y las palabras en árabe seguía sobre su escritorio, arrugado por la ansiedad. Afuera, Nueva York despertaba entre bocinas y luces rojas, indiferente a los secretos que se gestaban en sus rascacielos. Marcó el número, un tono, 2, 3. Luego una voz masculina contestó, áspera, con acento extranjero. ¿Quién eres? Alexander dudó. Estoy buscando a Lina. Digo, Nadia. Me dejó este número. Hubo un silencio largo. ¿Dónde la conociste?, preguntó el hombre con tono alerta. Eso no importa. Solo quiero saber si está bien. Si sabes su nombre real, entonces no estás a salvo, dijo la voz, y colgó. Alexander se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano. Esa frase lo heló. Entonces no estás a salvo. El sonido del viento golpeando los ventanales lo hizo volver en sí. En el reflejo del cristal, por un instante, creyó ver una sombra moverse detrás de él. Se giró bruscamente. Nada. Solo su propio reflejo cansado. Pasó la mañana encerrado, repasando mentalmente cada conversación con ella, cada detalle. Se dio cuenta de algo. Nunca había visto a nadie usar transporte público. Siempre llegaba caminando, aunque viviera a kilómetros de distancia. Nunca hablaba de su pasado y siempre evitaba que la vieran usar su teléfono. Aquella tarde, decidió salir. Le pidió al chófer que lo llevara a la dirección que figuraba en el expediente de la empresa de limpieza. El edificio estaba en el Bronx, un bloque antiguo con grafitis en las paredes y ventanas rotas. Subió hasta el tercer piso. El apartamento 3B estaba entreabierto. Empujó la puerta lentamente. El interior olía a humedad y polvo. Las cortinas cerradas, la mesa vacía y sobre el suelo una foto vieja. Nadia con un hombre y un niño. En la parte trasera, escrito a mano, Homs, 2011, antes del fuego. De pronto, un ruido en el pasillo lo hizo girar. Dos hombres pasaron frente a la puerta, hablando en árabe. Alexander no entendía las palabras, pero sí la tensión en sus gestos. Esperó en silencio hasta que se alejaron y salió del edificio con el corazón latiendo desbocado. En el auto, abrió la aplicación de traducción y escribió una de las frases que había oído. La mujer sigue viva. Aquello fue suficiente para que el miedo se transformara en determinación. De regreso en su penthouse, Alexander tomó una decisión que no había tomado desde hacía años: involucrarse. Durante 2 décadas había aprendido a mantenerse distante, a observar el mundo desde arriba, pero ahora no podía hacerlo. No después de escuchar esa voz. Buscó contactos antiguos, personas de su pasado en Marsella, de la época en que su empresa se expandía por Medio Oriente. Llamó a un viejo amigo, un periodista llamado Julian Carver, que trabajaba en Washington. Necesito información sobre alguien, le dijo. ¿De qué tipo? Inmigración siria, casos de refugiados, identidades falsas. ¿Algún nombre? Nadia Al-Hassan. También usó el nombre Lina Darwish. Hubo una pausa. Alexander. Ese nombre me suena. ¿De dónde? De un archivo clasificado. Una investigación que nunca salió a la luz. Hubo un grupo de traductores sirios que colaboraron con inteligencia estadounidense. Muchos desaparecieron. Nadia era una de ellos. Alexander apretó el teléfono. ¿Desapareció? Oficialmente sí. Extraoficialmente se cree que huyó después de negarse a entregar información sobre civiles. La estaban cazando, el aire se volvió pesado. La historia empezaba a tener sentido y a la vez se volvía más peligrosa. ¿Quién la buscaba?, preguntó. No lo sé, pero si la encontraste. Ya te vieron. Esa noche, Alexander regresó al penthouse con la sensación de estar siendo observado. Antes de entrar, notó que la cerradura tenía una leve marca. Sacó su arma y revisó cada habitación. Todo parecía igual, hasta que llegó a su despacho. La libreta azul ya no estaba sobre el estante. Alguien había estado allí. En el escritorio encontró un sobre. Dentro una fotografía. Él, saliendo del edificio en el Bronx, y una nota. Ella no te pertenece. Aléjate. El mensaje era una advertencia. O una amenaza. Alexander encendió una lámpara y se miró al espejo.
El reflejo le devolvía la imagen de un hombre cansado, pero también decidido. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. Había algo más grande que él, una historia que lo superaba, pero que necesitaba entender. A la mañana siguiente, recibió un correo sin remitente. Contenía solo una dirección, Pier 47, medianoche. Sabía que debía ir. La noche cayó sobre el puerto como un manto oscuro. El aire olía a sal y gasolina. Alexander bajó del auto y caminó entre contenedores oxidados, guiado por el eco de las olas. Un faro parpadeaba a lo lejos. «Pensé que no vendrías», dijo una voz detrás de él. Giró. Nadia estaba allí, mojada por la lluvia, con la mirada cansada y el miedo marcado en el rostro. «¿Estás bien?», preguntó él dando un paso hacia ella. «No debiste venir», susurró ella. «Necesitaba verte». «No lo entiendes, Alexander». «No se detendrán», él la tomó de los hombros. «¿Quiénes?». «Hombres del pasado». Creí haber escapado, pero no se escapa de lo que uno sabe. El sonido de un motor interrumpió la conversación. Un vehículo negro se detuvo a unos metros. Las luces iluminaron la figura de un hombre que descendía lentamente. Nadia palideció. «Es él», dijo. «Corre». Pero Alexander no se movió. Se interpuso entre ella y el desconocido. «No sé quién eres», dijo el millonario con voz firme. «Pero si vienes por ella, tendrás que pasar por mí». El hombre sonrió. «No vine por ella», respondió en perfecto francés. «Vine por ti». Alexander lo miró con desconcierto. «¿Qué diablos quieres decir?» «¿De verdad creíste que todo esto era por casualidad?», preguntó el hombre sacando de su abrigo una carpeta. La arrojó al suelo. En ella había documentos, fotos y una hoja con el nombre A. Moreau. «Tú también estuviste allí, Marsella 2008», continuó. «Operación Leviathan. Tú firmaste los contratos que los financiaron». Alexander sintió que el suelo se le abría. Aquello no podía ser cierto. «Yo no...» «Tú diste el dinero, Moreau. ¿Tú hiciste posible la guerra que destruyó su ciudad?» El rostro de Nadia se descompuso. «¿Qué dice?», preguntó mirando a Alexander con lágrimas en los ojos. Pero él no respondió. No podía. La lluvia caía como una cortina de acero sobre el muelle. Las luces del puerto temblaban en el agua. Alexander permaneció inmóvil, con la carpeta abierta a sus pies. Cada hoja era un golpe de realidad. Firmas, contratos, cuentas bancarias, fechas. Todo estaba allí. Y su nombre, estampado al final de cada documento. Nadia dio un paso atrás. «Dime que no es cierto». «No lo sabía», respondió él con voz quebrada. «¿No sabías?», repitió ella incrédula. «¿No sabías que tus empresas vendían armas? ¿Que esos contratos mataron a niños, a mi hijo?» La palabra hijo le perforó el alma. Alexander levantó la vista, atónito. «¿Tu hijo?» «Tenía 6 años cuando los misiles cayeron sobre Homs». Su voz tembló. «Y tú ayudaste a construirlos». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. El desconocido los observaba, disfrutando del dolor que se expandía entre ellos. «La historia es cíclica», dijo con calma. «Los ricos crean guerras, los pobres las entierran». Alexander dio un paso al frente con la mandíbula tensa. «¿Quién eres tú?». El hombre sonrió. «Alguien que no olvida». Hizo un gesto a los 2 sujetos que lo acompañaban. «Llévensela». Nadia trató de correr, pero uno de ellos la sujetó con fuerza. Alexander reaccionó instintivamente. Sacó el arma que llevaba en el abrigo y disparó al aire. «¡Suéltala!». El eco del disparo retumbó entre los contenedores. Los hombres se detuvieron. El desconocido levantó las manos. «Tienes valor, Moreau, pero no entiendes las reglas. Ella no es tu redención, es tu castigo». Un trueno estalló sobre sus cabezas. En ese instante, Nadia aprovechó para soltarse y correr hacia el muelle. Alexander la siguió. Las luces de los vehículos los persiguieron entre sombras y gritos. Saltaron una valla, cayeron sobre el muelle viejo y corrieron sin mirar atrás. El viento del Hudson golpeaba sus rostros mezclándose con el miedo. Cuando por fin se detuvieron, a salvo bajo el puente, Nadia se derrumbó. «No puedo más», susurró. Alexander se arrodilló a su lado. «Tienes que confiar en mí». «¿Confiar en ti?», lo miró con lágrimas. «Eres parte de todo lo que destruyó mi vida, y por eso mismo debo ayudarte. Déjame enmendarlo». Ella lo miró largo rato. No vio al millonario arrogante de los periódicos, sino a un hombre quebrado, intentando comprender la magnitud de su culpa. «¿Por qué harías eso?», preguntó. «Porque escuchar tu voz me hizo sentir vivo por primera vez». Ella apartó la mirada.
No había tiempo para romanticismos. No entiendes, Alexander. No son simples mafiosos. Trabajé para el consulado como traductora. Escuché cosas que comprometían a gobiernos, empresas, a ti. Pensé que si desaparecía todo se olvidaría. Pero ahora que me encontraste, ya no hay vuelta atrás. El ruido de sirenas a lo lejos los hizo reaccionar. Alexander la tomó de la mano. Ven conmigo. Tengo un lugar seguro. Llegaron a su penthouse poco antes del amanecer. La ciudad seguía dormida, envuelta en la neblina del río. Entraron sin encender las luces. Nadia observó el lujo silencioso del lugar. Mármol, arte moderno, una vista que dominaba Manhattan. Y sintió un nudo en la garganta. Era otro mundo, uno que ella jamás había tocado. «Puedes quedarte aquí», dijo Alexander dejando su abrigo sobre el sofá. «Nadie sabrá que estás conmigo». «Ya lo saben», respondió ella. «Siempre lo saben». Se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad despertar. «¿Alguna vez sentiste que todo lo que tienes es una prisión?», preguntó ella sin mirarlo. Alexander pensó en su vida, en los contratos, las fiestas, las acciones y los números que lo mantenían en pie. «Cada día», dijo. Por un instante hubo silencio. Y luego una conexión extraña. No era deseo, era reconocimiento. Dos almas que habían caminado por mundos opuestos, unidas por la culpa. A media mañana, Julien, el periodista, lo llamó. «Te busqué en los archivos. Tienes un problema más grande de lo que crees», dijo con tono grave. «El hombre del muelle se llama Farid Qasim, exagente de inteligencia, desaparecido desde 2012, y tiene una lista de nombres, el tuyo incluido». «¿Por qué el mío?», preguntó Alexander. «Porque alguien te está usando como peón en algo más grande. Si Qasim te encuentra, no sobrevivirás». Alexander colgó con el rostro endurecido. «Tenemos que salir de la ciudad», dijo a Nadia. «No puedo seguir huyendo. Entonces muere aquí». Su voz sonó más dura de lo que quiso. «Pero si vienes conmigo, tal vez podamos limpiar ambos pasados». Ella lo miró, desconfiada. «¿A dónde iríamos?» «A la única persona que puede protegerte». Horas después, un jet privado despegaba desde Teterboro rumbo a Reykjavik, Islandia. Desde la ventanilla, Nadia miró las nubes. «¿Por qué allí?», preguntó. «Porque allá está el único servidor que guarda lo que ambos queremos destruir». Ella lo miró, sin entender. «¿Qué cosa?». Alexander giró hacia ella con la mirada fija. Los archivos Leviathan. El avión descendía entre un mar de nubes heladas. La voz del piloto anunció el aterrizaje en Reykjavik. Afuera, Islandia se extendía como un desierto blanco bajo un cielo de acero. Alexander observó el paisaje en silencio, mientras Nadia, junto a él, apretaba entre sus manos una bufanda vieja, como si en ella aún viviera el recuerdo de su hijo. El frío los golpeó al bajar. Un hombre de abrigo oscuro los esperaba junto a una camioneta. «Señor Moreau», dijo con acento europeo, «soy Eric. Lo llevaré al sitio acordado». El trayecto fue largo, por carreteras desiertas cubiertas de nieve. La camioneta se adentró en una zona industrial abandonada, donde solo se alzaban viejos hangares y el silbido del viento. Se detuvieron frente a un edificio de concreto sin señales visibles. «Aquí es», dijo Alexander. Dentro, un pasillo metálico conducía a una puerta con códigos biométricos. Alexander apoyó su palma y el sistema se iluminó en verde. La puerta se abrió, revelando una sala con servidores encendidos, monitores y una única lámpara que parpadeaba. Nadia se detuvo en seco. «¿Qué es este lugar? ¿Mi penitencia?», respondió él. Caminó hacia una terminal, encendió la pantalla y tecleó una clave. De inmediato, cientos de archivos aparecieron ante sus ojos. Contratos, transferencias, registros de operaciones militares, nombres de empresas y gobiernos. En la esquina superior, un nombre brillaba: Proyecto Leviathan. «Cuando firmé aquellos contratos, creí que era solo negocio», dijo Alexander con voz apagada. «Pero estos archivos son la prueba de que financió guerras, sobornos y muertes. Yo ayudé a encubrirlo todo». «¿Por qué no los destruiste antes?», preguntó Nadia. «Porque no sabía que existían copias. Qasim las obtuvo antes de desaparecer. Y ahora si las publica, no solo me hundirá a mí, te hundirá a ti también». Nadia se acercó a la pantalla. Sus ojos recorrieron las líneas de texto,
hasta detenerse en un documento clasificado. Operación Cierzo. Objetivos civiles neutralizados. Traducción: Lina Darwish. Su rostro se heló. Esto lo traduje yo. Alexander la miró. ¿No lo sabías? Sí lo sabía, pero no entendí que era una orden de ejecución. Pensé que era una lista de nombres para evacuar. Sus manos temblaron. Fui parte del mismo monstruo. Se dejó caer sobre una silla con la mirada perdida. Alexander se acercó lentamente. Entonces ya no somos verdugo y víctima. Somos sobrevivientes. Por primera vez, ella no lo rechazó. El peso del pasado los había dejado sin fuerzas para odiarse. De repente, el sonido de un helicóptero rompió el silencio. Las luces del hangar temblaron. Alexander corrió hacia las cámaras de seguridad. 3 vehículos se acercaban por la carretera. «Nos encontraron», dijo. Kasim.Eric se asomó desde la entrada, armado. «Hay tiempo para una sola salida por los túneles del norte», advirtió. «Hazlo», ordenó Alexander. «Borra todo y activa la autodestrucción». Nadia lo miró con angustia. «¿Qué haces?» «Voy a quedarme». «No, necesito cerrar esto. Si no lo hago, todo lo que hemos vivido no tendrá sentido». Ella lo sujetó del brazo. «Alexander, no puedes redimirte muriendo». Él sonrió débilmente. «Tal vez sí. Tal vez esa sea mi manera de escuchar el silencio». La puerta del hangar tembló. Se oyeron pasos, gritos en árabe. Nadia entendió que no podía convencerlo. Lo abrazó con desesperación, como si el tiempo se agotara. «No te atrevas a morir sin mí», susurró. «Corre». Ella corrió. Eric la guió hacia el túnel mientras el rugido del helicóptero se hacía ensordecedor. Alexander se quedó frente al servidor principal. Insertó un dispositivo y presionó una tecla. En la pantalla, una cuenta regresiva comenzó. 60 segundos para borrado total. Cuando la puerta se abrió de golpe, Kasim apareció apuntándole con un arma. «Siempre fuiste un cobarde, Moreau». «Y tú, un hombre sin alma», respondió Alexander. Kasim disparó. Pero el disparo falló cuando el sistema explotó detrás de ellos. Un destello blanco iluminó el hangar, seguido de una ola de fuego. El túnel tembló. Nadia se volvió, gritando su nombre, pero Eric la arrastró hacia la salida. La explosión levantó un viento ardiente que los arrojó contra la nieve. Durante un instante todo fue silencio. Solo el sonido del fuego devorando el pasado. Horas más tarde, cuando las autoridades llegaron, no hallaron cuerpos. Solo restos de metal fundido y humo. Nadia permaneció de pie, mirando el horizonte helado. La aurora boreal comenzaba a teñir el cielo de verde. Cerró los ojos. Escuchó algo, como un susurro entre el viento. «No te atrevas a morir sin mí». Una lágrima resbaló por su mejilla. No sabía si Alexander estaba muerto o si había escapado con otra identidad, como ella alguna vez. Pero entendía que el silencio, al fin, hablaba por ambos. Guardó entre sus ropas un chip que Alexander le había entregado antes de separarse. «Por si no regreso», le había dicho. En ese chip estaba la única copia sobreviviente de los archivos Leviathan, y su destino dependía de ella. El amanecer islandés era un lienzo pálido, teñido de gris y hielo. Nadia permanecía frente al horizonte, incapaz de apartar la vista del humo que aún se elevaba a lo lejos. El viento arrastraba el olor metálico del desastre, como un recordatorio de todo lo que se había perdido. Eric se acercó con una manta sobre los hombros. «Tenemos que irnos», dijo con voz grave. «Los equipos de rescate llegarán pronto». Ella no respondió, solo apretó el chip entre los dedos. «Él lo destruyó todo», susurró. «Todo menos esto». Durante las horas siguientes, viajaron en silencio hacia el aeropuerto de Keflavik. Cada kilómetro parecía un eco del pasado. Cuando el avión despegó rumbo a París, Nadia cerró los ojos. El ruido de los motores le recordó las noches de bombardeos en Siria, los gritos, el humo. Pero esta vez había algo diferente. El rostro de Alexander, entre la culpa y la redención. En París, se refugió en el pequeño departamento de Julien, el periodista. Era un lugar austero, con libros apilados y olor a café viejo. «No debiste volver», le dijo Julien apenas la vio entrar. «Todos creen que moriste con él. Entonces es mejor así», respondió ella. «¿Qué traes contigo?» Ella le mostró el chip. Julien lo observó con asombro. «¿Sabes lo que esto vale?» «No quiero venderlo», dijo ella con firmeza. «Quiero que el mundo sepa la verdad». Julien la miró con una mezcla de respeto y miedo.
Si lo publicamos caerán gobiernos, corporaciones, y tú con ellos. Ya no tengo nada que perder. Durante los días siguientes trabajaron en secreto. Julien descifró los archivos y los almacenó en un servidor oculto. Cada documento era una herida, nombres de niños usados como cobertura, operaciones encubiertas, firmas, transacciones. Y en cada línea, la sombra de Alexander Moreau. Una noche, mientras revisaba un documento, algo llamó su atención. Un registro reciente, fechado 3 días después de la explosión. Ubicación: Nuuk, Groenlandia. Archivo vinculado. A.M. Nadia sintió cómo el corazón se le detenía. «A.M.», repitió en voz baja. «Alexander Moreau». Corrió hacia Julien, que tecleaba frenéticamente. «Puede ser un error», dijo él, «o una trampa. O puede ser él. El dilema la devoró durante toda la noche». Parte de ella quería creer que había sobrevivido. La otra temía que fuera solo un eco creado por quienes aún los perseguían. Pero la esperanza, como una herida abierta, no la dejó dormir. Al amanecer, decidió ir. Julien intentó detenerla. «No sabes lo que encontrarás». «Tampoco supe lo que encontré la primera vez», respondió ella. «Y cambió todo. Tomó un vuelo hacia Groenlandia con identidad falsa. Al llegar, el frío era aún más implacable que en Islandia. En el puerto de Nuuk, la nieve cubría los barcos como fantasmas varados. Caminó entre los muelles hasta hallar una pequeña casa de madera con la ventana iluminada. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Volvió a golpear más fuerte. Entonces, una voz conocida, aunque más rasposa, dijo desde adentro: «¿Quién eres?». El aire se le detuvo en los pulmones. «Soy alguien que escuchó tu silencio», dijo en árabe. La puerta se abrió lentamente. Alexander estaba allí. Tenía una cicatriz en el rostro, una venda en la mano derecha, y una mirada que ya no pertenecía al mismo hombre. «¿Cómo?», balbuceó ella. «Eric me sacó antes de que explotara todo», explicó él. «Creí que habías muerto, y yo creí lo mismo de ti». Se quedaron en silencio. El mundo entero parecía contener la respiración entre ellos. Alexander apartó la vista. «Todo se perdió, Nadia. No hay pruebas, ni dinero, ni futuro». Ella levantó el chip. «No todo». Él la miró sorprendido. «¿Lo conservaste? Dijiste que destruyera el pasado». «Pero el pasado necesita hablar antes de morir». Alexander sonrió con tristeza. «Si lo haces público, no habrá regreso». «Ya no hay regreso desde que te escuché hablar por primera vez». Él la observó largo rato. «Había amor, sí, pero también una comprensión más profunda, la de 2 almas que ya no le debían nada a nadie. Esa noche, el viento golpeaba las paredes de la cabaña como un lamento. Nadia se sentó frente a una pequeña computadora portátil. Insertó el chip. En la pantalla apareció el logotipo de Leviathan, parpadeando como un corazón que agoniza. «¿Estás segura?», preguntó Alexander. «Tú me enseñaste que el silencio también puede matar», respondió ella. «Y esta vez, quiero que hable». Presionó Enter. Los archivos comenzaron a subir a la red. Durante los minutos siguientes, nada ocurrió. Luego, una notificación. «Publicación global completada». La verdad, al fin, era libre. Alexander la miró con un brillo de orgullo en los ojos. «Acabas de poner el mundo en llamas». «Ya estaba ardiendo», susurró ella. «Solo encendí la última chispa». Las horas siguientes fueron un torbellino invisible. Desde su refugio en Groenlandia, Alexander y Nadia observaron cómo el mundo se incendiaba de verdad. Los medios internacionales estallaron. Filtración Leviathan expone red global de corrupción. Empresarios, políticos y agentes implicados. El nombre de Alexander Moreau entre los responsables financieros. Él lo observó todo sin pestañear. Las pantallas del ordenador reflejaban su rostro cansado. «Ya no hay vuelta atrás», dijo. «Nunca la hubo», respondió ella. Durante días permanecieron aislados. El pequeño pueblo los protegía con el anonimato que solo la nieve puede ofrecer. Nadie hacía preguntas. En esas tierras, todos sabían que el silencio era una forma de respeto. Nadie pasaba las noches escribiendo. No correos, no confesiones, sino cartas que jamás enviaría. A su hijo, a su país, a la mujer que fue antes de todo. Alexander, en cambio, se dedicaba a reparar el motor de una vieja lancha. Lo hacía sin prisa, sin palabras, como si cada tornillo que giraba fuera una forma de purificar su culpa. Una noche,
Mientras la aurora boreal danzaba sobre ellos, Nadia se acercó a la ventana. ¿Alguna vez pensaste en lo que pasará después de esto?, preguntó. Alexander, sentado junto al fuego, levantó la vista. Pensé que moriría antes de verlo. Y sin embargo, aquí estás. Sí, pero no sé si estoy vivo o solo suspendido en una pausa. Ella se sentó frente a él. Tu nombre ya no existe en los registros. Lo sé. Entonces eres libre. Alexander sonrió apenas. La libertad llega cuando uno acepta el peso de su silencio. La llama del fuego proyectaba sombras en sus rostros. Afuera, el viento cantaba como un viejo profeta. Nadia, dijo él con voz suave, si pudieras volver atrás, ¿harías algo distinto? Ella lo pensó un instante. Sí, susurró. No habría colgado aquella llamada en árabe aquel día. ¿Y si no lo hubieras hecho, crees que todo esto no habría pasado? Exactamente. Entonces no te arrepientas. Sus miradas se cruzaron. En ellas había un cansancio antiguo, pero también algo que sobrevivía a toda tragedia. La ternura. El amanecer llegó pálido. Alexander salió a la costa, observando el hielo quebrarse en el horizonte. Se llevó una mano al pecho, como si buscara el peso de algo que ya no estaba. Nadia se acercó lentamente. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Desaparecer, supongo. Lo he hecho toda la vida, pero esta vez sin esconderme. ¿Y yo? Tú. Hizo una pausa. Tú tienes que vivir. Ella negó con la cabeza. No sé cómo hacerlo sin sentir culpa. La culpa no se borra, se aprende a respirar con ella. La miró a los ojos. Tú escuchaste el silencio, Nadia, y lo hiciste hablar. Ese fue tu milagro. Una gaviota cruzó el cielo. El sonido de sus alas rompió el aire congelado. Nadia miró hacia el mar. Cuando lo perdí todo, creí que el mundo era ruido. Luego escuché tu voz, y entendí que a veces el silencio dice lo que nadie se atreve a pronunciar. Alexander asintió. Por eso te escuché aquel día. Porque el alma siempre reconoce su propio eco. Caminaron juntos hasta el muelle. La vieja lancha ya estaba lista. El mar, tranquilo y sin límites, parecía una extensión del tiempo. Alexander se giró hacia ella. ¿Vendrás? No. Mi guerra termina aquí. Él no insistió. Le tomó la mano, la besó, y por un momento el mundo pareció detenerse. Luego subió a la lancha. El motor rugió débilmente y comenzó a alejarse entre el hielo. Nadia lo observó hasta que su silueta se perdió en la bruma. El viento trajo de nuevo su voz, apenas un susurro. No te atrevas a morir sin mí. Ella sonrió, con lágrimas que no dolían. Días después, los periódicos anunciaron el fin del imperio financiero de Moreau. Cuentas congeladas, directivos arrestados, políticos dimitiendo. Pero en medio de las ruinas, también surgieron movimientos civiles, fundaciones, y una ola de transparencia que se extendió como fuego entre la nieve. Nadie supo quién filtró los documentos. Nadie volvió a ver a Alexander Moreau. Años más tarde, una periodista visitó Groenlandia para investigar el mito. Encontró una mujer de ojos profundos viviendo en una pequeña casa junto al mar. ¿Conoció a Alexander Moreau?, le preguntó. La mujer sonrió apenas. Escuché su voz una vez, dijo. Era la voz del silencio. La periodista guardó silencio sin entender del todo. Afuera, el viento silbaba entre los acantilados, como si alguien, en algún lugar, aún respirara entre las corrientes del mar. Y bajo esa luz pálida, donde el pasado ya no dolía y la verdad se había vuelto calma, Nadia cerró los ojos. No había ruido, ni miedo, ni nombres. Solo el murmullo del viento repitiendo, en un idioma que nadie conocía, la última palabra que los unió. Perdón. Fin de la historia. Si te gustó nuestra historia, deja un like y comentario. Suscríbete.